Sean bienvenidos a este video en el cual un equipo de alumnos pertenecientes a la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas les brindará información recopilada acerca del síndrome de dolor miofacial. Podemos decir que el dolor musculoesquelético es el que tiene su origen o el que se percibe en los músculos, los huesos o sus tejidos adyacentes como fascias, tendones, ligamentos, membranas sinoviales, etc. Esta definición abarca el dolor procedente de diversas afecciones como osteoartritis, artritis reumatoide, enfermedades por depósito de cristales, neoplasias primarias y secundarias, fibromialgia, entre otras. Este síndrome se caracteriza por dolor en la zona muscular correspondiente, más dolor referido a distancia y por la presencia de una banda de tensión aumentada de consistencia y dolorosa, identificable a la palpación y en cuyo seno se encuentra el llamado punto gatillo o trigger point, correspondiente a una zona hipersensible de mayor consistencia y cuya palpación reproduce el dolor local y el referido a distancia por el paciente, que es el origen y la causa del dolor. La gran variabilidad en la prevalencia del síndrome de dolor miofacial se debe en parte a las diferencias en los pacientes de las poblaciones estudiadas, grado de cronicidad, criterios diagnósticos utilizados y en el entrenamiento y destreza de los examinadores. Los factores precipitantes más comunes son de origen traumático, y estos factores predisponentes, es decir, que pueden llevar al desarrollo de un síndrome miofacial, en un momento dado se pueden convertir en factores perpetuantes del dolor, y por lo tanto es muy importante, si se detecta uno de ellos, corregirlos para eliminar una causa potencial de desarrollo o de perpetuación del dolor. Otro factor precipitante muy importante y del cual tenemos que hacer mención en este video son las alteraciones del sueño, que por la pérdida de una relajación adecuada del músculo provoca que éste mantenga una actividad permanente y de esta manera no se logra que las fibras musculares disminuyan su actividad, lo cual se traduce en focos de hiperirritabilidad y consecuentemente en dolor. Existen algunos factores psicológicos, periodos prolongados de estrés o depresión que pueden producir cambios subyacentes sobre algunos grupos musculares, desencadenando el dolor de tipo miofacial. Los factores que pueden aumentar el riesgo de tener puntos desencadenantes del dolor en los músculos comprenden los siguientes. Las lesiones musculares. Una lesión muscular aguda o la tensión muscular continua puede hacer que se formen puntos desencadenantes del dolor. Por ejemplo, un punto en un músculo tensionado o cerca de este puede convertirse en un punto desencadenante del dolor. Los movimientos repetitivos y una mala postura pueden aumentar el riesgo. Estrés o ansiedad. Las personas que presentan estrés y ansiedad frecuente pueden tener más probabilidad de que se formen puntos desencadenantes del dolor en los músculos. Una teoría sostiene que estas personas pueden tener más posibilidades de apretar sus músculos, una tensión repetida que deja a los músculos sensibles a los puntos desencadenantes del dolor. Características clínicas. Los pacientes con PG activos se quejan del dolor localizado o regional persistente, de intensidad leve a severa, que el paciente reconoce cuando el PG se comprime y generalmente limita la movilidad del músculo en cuestión. Los pacientes se quejan de pocos síntomas sistémicos. El SMF de la región de la cabeza y el cuello puede acompañarse de desequilibrio, mareos, cefalea tensional, tinnitus, dolor temporomandibular, síntomas oculares y tortícolis. El dolor en las extremidades superiores con frecuencia es referido y el dolor de los hombros puede parecerse al dolor visceral
o imita a la tendonitis o bursitis. En las extremidades inferiores, los PG pueden afectar a los músculos cuádriceps o a la pantorrilla y puede llevar a una limitación de la movilidad en la rodilla y el tobillo. Los signos y síntomas del síndrome de dolor miofacial comprenden los siguientes: dolor muscular intenso y profundo, dolor que persiste o empeora, nudos de concentración en un músculo, dificultad para dormir a causa del dolor. Pero, ¿cuándo consultar a un médico? Pide una consulta en el médico si tienes dolor muscular persistente. Prácticamente todas las personas sienten dolor muscular de vez en cuando, pero si el dolor muscular persiste a pesar del descanso, los masajes y otras medidas de cuidado personal, pide una consulta con el médico. El diagnóstico está enfocado en la anamnesis, que es el proceso de la exploración clínica que se ejecuta mediante el interrogatorio para identificar personalmente al individuo y conocer sus dolencias actuales, la exploración física y una valoración adecuada de los puntos gatillo en los que el paciente refiere dolor activo durante la palpación. No existe un test de laboratorio o técnicas de imagen o invasivas que sirvan para diagnosticar este síndrome, pero un minucioso examen físico y una exhaustiva historia clínica son hoy por hoy los elementos básicos para llegar a este diagnóstico. En una revisión de la literatura médica se observó que los 4 criterios diagnósticos aplicados con mayor frecuencia fueron el nódulo doloroso en la banda tensa, el reconocimiento del dolor por parte del paciente, el patrón característico de dolor referido y la respuesta local de sacudida. El diagnóstico del síndrome de dolor miofacial continúa siendo eminentemente clínico, aunque hay algunas herramientas que muestran utilidad para la identificación de algunas características de los puntos gatillo miofaciales. El rastreo con un transductor de 12.5 MHz sobre una banda muscular muestra una zona hipoecoica, que se define como una masa que indica una lesión de baja densidad, generalmente formada por lípidos, grasa y otros tejidos poco densos, que está focalizada de 0.16 más menos 0.11 centímetros cuadrados, previamente identificada como un punto gatillo. Esta zona hipoecoica no se localiza alrededor del punto gatillo miofascial ni en el tejido muscular sano. La elastografía se basa en la premisa de que hay una diferencia en la elasticidad del tejido sano comparada con la del tejido patológico, y esta diferencia podría ser medida en base a la tensión aplicada al tejido. Las propiedades elásticas de los tejidos blandos dependen de su conformación molecular y de su organización estructural, tanto micro como macroscópica. La elastografía se obtiene cuando sobre la imagen anatómica ecográfica en escala de grises se superpone la imagen paramétrica en color que expresa la velocidad de deformidad de los tejidos. La elastografía, en unión con la técnica con ultrasonido, es una nueva forma de adquisición de imagen, con las que se describen en tiempo real la organización estructural de los tejidos, o sea, su elasticidad, respecto de los tejidos circundantes. Referente al tratamiento, tenemos que hay una amplia variedad de métodos que están disponibles hoy en día para abordar el manejo de estos problemas, los cuales comparten el mismo principio básico: restaurar la longitud normal de reposo de la fibra muscular y eliminar los puntos gatillos palpables dentro de las bandas fibrosas del músculo. El tratamiento debe ser individualizado para cada paciente, teniendo en cuenta todos los factores anotados previamente, entre ellos mecánicos, nutricionales, posturales y psíquicos, que puedan en un momento dado estar influyendo a la presentación de esta patología. A continuación, se resumen algunos tratamientos utilizados con frecuencia. Terapia física manual. En ella se han utilizado múltiples técnicas, entre ellas la de tensión contra tensión. Esta consiste básicamente en localizar los puntos gatillo miofaciales. Se debe colocar al paciente de manera que reduzca el dolor mientras se realiza una palpación no dolorosa del punto gatillo miofacial y se mantiene esta posición durante 90 segundos. Al finalizar, el paciente toma su posición original de forma lenta. Sobre la técnica aerosol y estiramiento, consiste en estirar pasivamente el músculo deseado
y aplicar al mismo tiempo dicloro-difluorometano, tricloromonofluorometano o aerosol de cloruro etilo tópico. Con respecto a la compresión isoquímica, consiste en la aplicación de presión con ambos pulgares sobre el punto gatillo miofacial, uno encima del otro. Se inicia con una presión ligera que va aumentando la tolerancia del paciente durante un periodo de 15 segundos. Es muy importante recalcar que aún no es posible determinar la eficiencia de estos tratamientos debido a la escasez de ensayos clínicos al respecto. No obstante, representan una alternativa con bajo riesgo para el paciente. Electroterapia, ultrasonido terapéutico y láser. Bueno, en cuanto a estas modalidades ampliamente utilizadas para el tratamiento del dolor musculoesquelético, representan otra alternativa económica y de bajo riesgo para el paciente. Existen escasos estudios que evalúen estas modalidades en el manejo del síndrome de dolor miofacial. En cuanto a la electroterapia, es la aplicación de estimulación eléctrica sobre la piel para el control del dolor. Es una técnica no invasiva, económica y segura. Por otro lado, un estudio que evaluó el uso de la estimulación eléctrica nerviosa transcutánea en el síndrome de dolor miofacial no mostró diferencia significativa entre esta y la compresión isquémica. La contracción obtenida por estimulación eléctrica intramuscular es una técnica en la que se aplica corriente eléctrica mediante un electrodo de aguja que estimula la placa motora y desencadena una respuesta local contractil. La técnica del ultrasonido terapéutico utiliza cristales piezoeléctricos para convertir energía eléctrica en energía de oscilación mecánica. Se cree que su efecto terapéutico en el síndrome del dolor miofacial se asocia con el aumento de la circulación y el metabolismo local, así como la elongación y reparación del tejido miofacial a través de sus efectos térmicos y mecánicos. El láser de baja intensidad se utiliza mucho para el tratamiento del dolor de tejidos blandos, aunque su mecanismo de acción no está definido. Algunos sustentan su efecto analgésico en la teoría de la compuerta y de la estimulación del sistema microcirculatorio. Al respecto, existe evidencia de escasa o nula efectividad al utilizarlo para el tratamiento del síndrome del dolor miofacial, al compararlo contra ejercicios de estiramiento y placebo. Hay una amplia variedad de métodos de tratamientos que están hoy disponibles para el manejo de problemas como el síndrome de dolor miofacial, todos con el mismo principio básico, que sería el de restaurar la longitud normal de reposo de la fibra muscular y eliminar los puntos gatillo, es decir, los puntos dolorosos en el músculo, palpables dentro de las bandas fibrosas de este mismo músculo. Y continuando con estos métodos, también tenemos a los antiinflamatorios no esteroides. Cabe mencionar que el apoyo farmacológico en el tratamiento de este síndrome se enfoca en el uso de analgésicos, antiinflamatorios, relajantes musculares, corticosteroides y benzodiazepinas en dosis muy bajas, los cuales han demostrado ser una opción de terapia muy favorable. Pero por su parte, los antiinflamatorios no esteroides, que son los que tenemos aquí, son un grupo de fármacos con diversas propiedades analgésicas, antipiréticas y obviamente antiinflamatorias. Como podemos ver, algunos de los ejemplos son ibuprofeno, alprazolam, diazepam y diclofenaco. Para el tratamiento del síndrome de dolor miofacial se ha demostrado que la asociación entre el ibuprofeno y alprazolam o diazepam es más efectiva que un placebo, es decir, una sustancia sin efecto farmacológico, o sea, sin un verdadero efecto farmacológico, pero que produce un efecto terapéutico si la persona enferma lo toma 100% convencido de que tiene una función. Y también se ha comprobado que el diazepam en el tratamiento de dolor orofacial crónico provoca una reducción significativa del dolor cuando se asocia con ibuprofeno. Y aquí tenemos la forma en la que se nos presentan estos antiinflamatorios, que sería en cápsulas, y también podemos observar la estructura del diazepam. Tenemos dentro de los tratamientos también al parche tópico de lidocaína y diclofenaco. Comenzando con el parche de lidocaína, primero hay que explicar lo que es esta sustancia.
Este es un anestésico local, es una sustancia que se usa para aliviar el dolor y esto lo hace al bloquear las señales de las terminaciones nerviosas de la piel. Y pues acá en la parte izquierda podemos observar su estructura. Respecto al parche, pues la mayor evidencia de la efectividad se recogió en un estudio de distribución al azar en el que se comparó el parche de lidocaína contra placebo. Anteriormente ya mencionamos lo que es un placebo. En este estudio se observó una disminución de la intensidad del dolor en descanso y también con actividad, mejoría en el estado de ánimo y calidad de vida en pacientes con síndrome de dolor miofacial. En la parte derecha podemos ver la presentación en la que podemos encontrar este producto e incluso el lugar donde podemos conseguirlo. Continuando con el parche de diclofenaco, pues para empezar, el diclofenaco es un corticoide artificial que funciona como un corticoide producido por la glándula suprarrenal de nuestro cuerpo. Este fármaco reduce la inflamación y el dolor. Y pues un estudio clínico con distribución al azar también evaluó que el parche de diclofenaco en pacientes con síndrome de dolor miofacial mostró una diferencia muy significativa entre él y el placebo, con una disminución de la escala visual análoga, aumento del rango de movimiento y escala de discapacidad. Continuando con los tratamientos, tenemos a la tizanidina, que para empezar pues hay que mencionar lo que es, y es un agonista alfa-2 adrenérgico que se utiliza para tratar numerosos síndromes dolorosos por su efecto de relajante muscular. Aquí pues podemos observar su estructura y la forma en la que se nos puede presentar. Cabe mencionar también que es un fármaco muy prometedor en el tratamiento del síndrome de dolor miofacial en cervicalgias y lumbalgias crónicas, es decir, en el área cervical y lumbar. Se ha estudiado el efecto de la tizanidina en este síndrome y se ha reportado un alivio del dolor, disminución de la discapacidad y mejoría de la calidad del sueño. Y pues respecto a la eficacia de la tizanidina contra placebo en pacientes con lumbalgia aguda y síndrome de dolor miofacial, estos pues mostraron una mejoría significativa en el alivio del dolor. Sin embargo, por el momento no existe una evidencia suficiente que respalde su administración convencional. Bueno, ahora antes de empezar a explicar este tipo de tratamiento, hay que mencionar que por una amplia variedad de razones es más acertado o conveniente iniciar el tratamiento con procedimientos conservadores no invasivos, como las diferentes modalidades de terapia física, de las cuales ya hemos mencionado algunos ejemplos, como aplicar calor o frío, ultrasonidos, ejercicios de estiramiento o técnicas de relajación que puedan ayudar para liberar el músculo de la tensión que tiene acumulada. Al igual, pues los medicamentos son otra arma terapéutica para el manejo de esta condición. En caso de que estas técnicas no mejoren al paciente en un periodo de 2 a 4 semanas, pues se deben tener en cuenta, ahora sí, los procedimientos de tipo invasivo, como lo son las intervenciones basadas en técnicas con aguja. Dentro de estas técnicas invasivas tenemos la punción seca y la electroacupuntura. Antes de comenzar, pues en primer lugar, una punción con aguja consiste en la inserción de una aguja sobre el punto gatillo miofacial. Y ahora sí, la punción seca, que se abrevia PS, es una técnica que pretende restablecer el estado fisiológico habitual, disminuyendo el dolor y aumentar la movilidad mediante la inserción de una aguja en los tejidos blandos, como podemos ver ahí en la imagen. Existen dos variantes en función de la profundidad de su inserción, superficial y profunda. En el caso de la inserción superficial es cuando su mecanismo de acción se basa en la analgesia por hiperestimulación, mientras que en la punción profunda, al conseguir atravesar el punto gatillo miofacial, se daría la respuesta al espasmo local. De ahí que se pueda considerar que la punción profunda ofrece más beneficios que la superficial, aunque no tiene por qué ser así en todos los casos. Por otro lado, la electroacupuntura es una variante de la PS o punción seca
y pretende conseguir resultados muy parecidos, aunque no se conoce con exactitud todos los mecanismos de acción, ya que la microcirculación no parece ser uno de los mecanismos terapéuticos como se pensaba. Por último, cabe mencionar que en varios estudios a sujetos con punto gatillo miofacial en trapecio superior o angular, después de 4 semanas de tratamiento con electroestimulación intratisular por punción, pues mostraron efectos positivos en el síndrome de dolor miofacial, disminuyendo el dolor y aumentando del rango la movilidad. Por lo tanto, este método resulta ser eficaz y seguro para el tratamiento de los puntos gatillo miofaciales, si es proporcionado obviamente por médicos o fisioterapeutas capacitados. El síndrome de dolor miofacial es una afección compleja con alta prevalencia. En muchas ocasiones se le asocia con otros padecimientos, aunque aún se desconoce mucho de su fisiopatología. La comprensión de su fisiopatología y el conocimiento de los diversos tratamientos a los que se cuenta, aunque algunos sean controvertidos, da a los médicos que atienden a los pacientes con dolor musculoesquelético herramientas que mejorarán la calidad de vida de sus pacientes. Individualizar el tratamiento es fundamental para ofrecerle al paciente la mejor alternativa. A través del presente trabajo de investigación, hemos logrado comprender el enorme campo de acción laboral que tiene el egresado de la licenciatura de Ciencias Químico-Farmacéutico-Biólogo. Esto es debido a que la bioquímica es usada como una herramienta muy útil para comprender las diversas enfermedades que se han registrado a lo largo de la historia, puesto a que tiene un campo de acción o aplicación en comprender los cambios bioquímicos y las alteraciones fisiológicas relacionadas con el cuerpo. La patología de cualquier enfermedad se estudia a través de cambios bioquímicos. Según los síntomas descritos en el paciente, el médico puede obtener una pista sobre el cambio bioquímico y el trastorno asociado.